Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Tacito.com. Continuamos con la serie. No quiero llamarle curso, aunque pueda ser un curso, van a ser 3-4 episodios sobre iBooks Author. En este nuevo episodio vamos a continuar donde lo dejamos. Lo último que hicimos fue insertar una imagen, así que a partir de ahora vamos a empezar a utilizar iBooks Author un poquito más en profundidad. Y vamos a continuar donde lo dejamos. Bueno, donde lo dejamos. En este caso es un libro nuevo, pero bueno, el cuadro de texto ya lo vimos. Podríamos insertar un cuadro de texto, alinear el texto dentro del cuadro, formatearlo, etcétera, sin ningún tipo de problema. Y lo que vamos a ver son las figuras. En este caso podemos insertar un montón de figuras. Tenemos cuadrados con las esquinas redondeadas, tenemos círculos, triángulos, etcétera. Tenemos flechas, rombos, bocadillos, estrellas, etcétera. Y además vamos a poder crear nosotros nuestras formas pues con esta pluma que nos va a permitir crear nuestras formas. Vamos a poner, por ejemplo, da igual, cuadrado. Seleccionamos este cuadrado, vamos a abrir el inspector, vamos a dejarlo abierto aquí a la derecha. Seleccionamos el inspector y dentro del inspector de gráficos vamos a poder decidir cómo queremos rellenar esta figura. Podemos seleccionar un relleno, en este caso relleno de color, relleno de degradado, relleno de degradado avanzado, de imagen, imagen teñida, etc. Y de hecho, si lo ponemos sin relleno ninguno, va a funcionar como un cuadro de texto, porque nosotros vamos a poder introducir texto en cualquiera de estas figuras, digamos. Seleccionamos la figura y ponemos el texto y sin ningún tipo de problema. Da igual la forma y el relleno de la figura. En todas las figuras vamos a poder insertar nuestros textos. Podemos cambiar relleno de color, el color que nosotros queramos, relleno de degradado. Tanto el degradado como el degradado avanzado funcionan igual. Se trabaja de diferente manera porque en el relleno sencillo de degradado, digamos, seleccionamos un color, por ejemplo, en este caso el negro, y un segundo color. Y seleccionamos, pues por ejemplo, bueno, vamos a seleccionar en este caso, es la paleta de colores de OS X, vamos a seleccionar, por ejemplo, el blanco. Bien, entonces de ese modo estamos creando un degradado de negro a blanco y podemos cambiar el ángulo. Podemos definir un ángulo para ese degradado. De ese modo estamos rotándolo o bien poniéndolo a mano, por ejemplo, 90 grados. Vale. También podemos decidir si es un degradado que está bajando, es decir, un ángulo de 270 o de lado a lado, con lo cual sería un ángulo de 0 grados. Vale. Podemos definir si tiene un trazo o no lo tiene. En este caso tiene un trazo de línea, la tenemos aquí, y por defecto viene con este color la línea. Podemos cambiar el color de la línea, vamos a poner por ejemplo un color para que se vea mejor. Y podemos cambiar el grosor de esa línea. Por ejemplo, este. También podemos insertar un marco de imagen. En este caso tenemos varios para elegir. Por ejemplo, este, que queda bastante hortera. O este, por ejemplo. Bien, como ves, nos permite pues bastante creatividad en las formas. Nos va a permitir modificar ese marco, hacerlo más grande, hacerlo más pequeño, cambiar las figuras, etc. Nos va a permitir aplicar una sombra, por ejemplo, si queremos. La podemos marcar como nosotros queramos, en este caso, y la desactivamos sin ningún tipo de problema. También tenemos una opacidad para ese objeto, de tal modo que podemos difuminar ese objeto. Bien, lógicamente también podemos ampliar el tamaño de esa figura, arrastrándola, modificándolo en cualquier aspecto. Si pulsamos la tecla mayúsculas lo va a hacer escalando la imagen sin deformarla. Si la soltamos podemos deformar esa imagen y además, bueno, vamos a eliminar esta y además podemos añadir más figuras. Por ejemplo, una estrella. Arrastramos la estrella, la ponemos aquí, por ejemplo. Y este punto lo que va a hacer es definir los ángulos de los brazos de la estrella. En este caso podemos decirle que sean más rectos, es decir, más abiertos o más cerrados. Vale. Además, esta figura en concreto nos va a permitir modificar las puntas que tiene esa estrella. De ese modo, con este deslizador vamos a poder modificar las puntas que tiene para ajustarlas a lo que nosotros queremos. Bien, vamos a eliminar en este caso esta estrella y vamos a crear una figura manualmente. Seleccionamos la herramienta de crear figura y hacemos clic en un punto cualquiera. Después nos vamos a otro punto, por ejemplo, vamos a seleccionar en este caso aquí más o menos. Vamos a colocar otro punto aquí, otro punto aquí, otro aquí, otro aquí, aquí y vamos a ampliar un poquito hasta aquí. Y en el momento que nos acercamos al punto inicial, lo cerramos y nos crea esa figura. Si os fijáis, tenemos una figura, en este caso está con una línea,
con un trazo de línea. Podemos eliminarlo, lógicamente, y tenemos una figura, pues hombre, un poco rara. En relleno podemos seleccionar, además del degradado y el degradado avanzado, que no lo vimos, pero bueno, el degradado avanzado funciona exactamente igual que el otro. Seleccionamos un punto inicial, por ejemplo el negro, y un punto final, por ejemplo el blanco, y ya tenemos ese degradado. Y además podemos cambiar el ángulo de ese degradado y el punto central de ese degradado, digamos. Pero además podemos rellenarlo de una imagen. En este caso ya teníamos una imagen seleccionada. Yo podría seleccionar una imagen cualquiera, por ejemplo esta, e insertarlo. Fijáis, lo tenemos aquí y lo podemos dar escalar hasta ajustar, escalar hasta llenar, tamaño original, etcétera. Vamos a dejarlo en este caso en escalar hasta ajustar y vamos a ajustar la propia imagen. Bueno, en este caso vamos a seleccionar el PNG que quedaba mejor. Lo tenemos aquí. Vale. Seleccionamos el PNG, así no se ve el fondo. Y ajustaríamos, digamos, que lo que es el objeto, la figura que hemos creado, para que se nos viera mejor. Bien, entonces en este caso tendríamos el objeto que se vería totalmente. En este caso es una tontería porque podríamos hacer un cuadrado perfectamente. Pero es para que veáis que podemos utilizar esos objetos como máscaras de imagen. Es decir, estamos rellenando ese objeto con una imagen. Bien, ahora lo que vamos a hacer es añadir una nueva tabla. Vamos a hacer clic en el botón de tabla y si os fijáis sucede una cosa. Aparece la tabla seleccionada y ya nos muestra el inspector de tabla. De tal modo que ya nos va a permitir trabajar con ese inspector sin ningún tipo de problema y sin tener que buscarlo. Bien, esto es una tabla normal. En este caso son 3 filas por 4 columnas. Podemos ampliar las columnas, reducirlas y ampliar las filas y reducirlas. Vale, nos permite definir si queremos cabecera y pie de página o no. En este caso tenemos seleccionado el número de filas de cabecera. Tenemos una fila de cabecera. Podemos tener una fila lateral también si queremos. En este caso, si os fijáis, ya tenemos una fila lateral. Y también podemos tener una como pie de página. Bueno, una o las que queramos. Bien, en principio voy a poner 0 y voy a poner... aquí vamos a dejarla. Vamos a dejar esta también. Después tenemos el botón de editar filas y columnas, que nos va a permitir añadir una fila arriba. Nos va a permitir añadir fila abajo, añadir columna a la izquierda, columna después, etc. Todo teniendo en cuenta de dónde está. Por ejemplo, yo estoy aquí, selecciono, le doy a añadir columna después. Directamente me añade una columna después de esa tabla. Vamos a verlo mejor. Vamos a deshacer y vamos a verlo mejor si yo introduzco datos. Imaginaros que aquí tenemos que introducir datos numéricos. 30,5. Y aquí vamos a poner 25. Si yo selecciono esta tabla y quiero poner un dato entre esta y esta, directamente me voy aquí y le doy añadir columna después. Entonces me añade una columna después de la que yo tenía seleccionada. Puedo modificar el ancho de la columna, la altura de la fila, etc. Bueno, aquí podríamos poner los títulos, por ejemplo. Bien, vamos a poner la tabla aquí y ahora lo que vamos a hacer, por ejemplo, vamos a poner aquí 23 y aquí vamos a poner 11 y ahora vamos a hacer que esta columna sea un sumatorio de todas estas. Lo que vamos a hacer es primero irnos a formato, vamos a seleccionar toda la tabla y en formato de celda vamos a poner número. Bien, podemos ponerle decimales o no decimales, en este caso sí, vamos a poner 2 decimales, por ejemplo. Bien, entonces seleccionamos esta última columna, esta casilla y nos vamos a función y le damos a suma. De ese modo va a sumar todas las celdas que tiene anteriormente. Bien, también podríamos editar fórmulas. En este caso tenemos un editor de fórmulas para introducir fórmulas dentro de esas casillas, al igual que haríamos en Numbers o en Excel. Y después también tenemos un formato condicional. Por ejemplo, nos va a permitir crear reglas para hacer determinadas acciones siempre y cuando se cumplan otras. Vamos a ver, por ejemplo, si en la casilla es inferior a 0, pues vamos a poner, por ejemplo, que el relleno sea de este color, por ejemplo. Vamos a añadir otra, que si el contenido de esa celda es superior a 0, pues que nos ponga las celdas de otro color, por ejemplo, de este color. Vale, le damos a aceptar, le damos a aceptar. Entonces, de este modo yo he aplicado esas dos reglas a esta casilla. Imaginaros que yo ahora aquí, pues el resultado de esta suma, vamos a poner, por ejemplo, 12 menos 25, 10 y 1. Aquí vamos a poner función suma
Si os fijáis, nos aparece con -2. Entonces nos pone un relleno que ya le hemos especificado. Si yo ahora, por ejemplo, aquí, en vez de 1, pongo 10, pues ya nos va a cambiar ese relleno automáticamente. De ese modo, realmente no es una aplicación, lógicamente, de hoja de cálculo, pero nos va a permitir introducir hojas de cálculo dentro de esta aplicación. Bien, al igual vamos a poder hacer con las gráficas. En el menú de gráfica nos va a permitir insertar gráficas en 2D, que son las que tenemos aquí a la izquierda, y en 3D, que son las que tenemos a la derecha. Prácticamente todas las que tenemos en 2D las tenemos en 3D, salvo estas 3 opciones, que solo las hay en 2D. Pero nosotros vamos a insertar una gráfica sencilla, en este caso esta. La vamos a mover para aquí. Y si os fijáis, tenemos región 1, región 2, y después tenemos los valores. Inmediatamente cuando añadimos una gráfica, se nos activa el inspector de gráficas. De ese modo vamos a poder editar los datos, con lo cual nos saldría esta ventana que ya nos sale automáticamente, el editor de datos, de tal modo que vamos a poder cambiar los datos, por ejemplo 25, y aquí nos ha cambiado la gráfica aquí abajo, por ejemplo si yo ahora pongo 120 para que se vea más, si os fijáis ya nos cambia totalmente la gráfica, nos entra esos valores y ya nos ha cambiado ese pico de valor. Anteriormente estaba en 100, ahora son 120. Si yo ahora pongo este de 120 en 90, por ejemplo, va a pasar a ser 100. Ahí lo tenemos. Podemos cambiar los colores de la gráfica haciendo clic en colores de gráfica y vamos a poder introducir rellenos de textura, de imagen, de color, y dentro de las texturas, colores y demás tenemos varias opciones. Bien, esto también lo vemos en el curso de iWork, pero realmente es muy sencillo de utilizar. Si queremos añadir una gráfica solo tendremos que introducir los datos, podemos añadir filas, añadir columnas para poner más datos realmente y no tiene ninguna ciencia. El tema de rellenar de colores, por ejemplo, vamos a rellenar de este color. Seleccionamos y nos vamos aquí. Si os fijáis ya tenemos esa línea pues editada. Si os fijáis podemos hacer dos cosas. Primero, lo que acabo de hacer, que es arrastrarlo a una sola línea, o bien seleccionar una línea, por ejemplo, hago doble clic sobre esa línea y cambio la textura, por ejemplo, de madera. Vamos a poner esta, por ejemplo, la arrastro y directamente aplico esa textura a esa línea solo, o bien selecciono una textura, por ejemplo, madera, o una textura de mármol, por ejemplo, y le doy a aplicar todo. Si le doy a aplicar todo, me va a transformar esa gráfica en una gráfica con textura mármol directamente. Nos permitirá mostrar el título, mostrar las leyendas si queremos, en principio suele ser interesante, cambiar la orientación en 3D. Si os fijáis tenemos un controlador aquí que nos va a permitir cambiar esa orientación para que el espectador lo vea de otra forma. Cambiar la profundidad de la gráfica, si os fijáis tenemos esta profundidad que nos va a permitir verlo de un modo distinto. Y cambiar al estilo de iluminación, satinado, media central, etc. En cualquier momento nosotros podemos cambiar de tipo de gráfica. En este caso tenemos estas líneas. Nos interesa, pues por ejemplo, poner una tarta. Selecciono esta tarta, la tenemos aquí. Por ejemplo, las puedo poner aquí. Y ahora me sale también ese controlador 3D aquí, abajo, que me va a permitir moverlo como yo quiera y orientarlo como yo quiera. Y además en esta opción de tarta nos permite una opción nueva que es la opción de explosión. De ese modo cuando nosotros utilizamos este deslizador se nos van a ir separando esos quesitos, digamos, como si fuera una explosión. Pero además yo puedo hacerlo individualmente. Si yo hago, imaginaros que quiero destacar este quesito del 34%. Hago doble clic en él. Si os fijáis ya está seleccionado solo él y lo que puedo hacer es moverlo separadamente. Entonces, de ese modo destacaríamos ese quesito por cualquier motivo. Bien, y ahora lo que vamos a ver es lo interesante, de verdad, los widgets. Lo primero que vamos a ver es la galería de fotos. Una galería de fotos, como ya os dije, es un conjunto de fotos que vamos a poder ver de una en el iPad, pues o bien deslizando el dedo, o bien a pantalla completa, como nosotros queramos, digamos. En este caso vamos a poner esta galería aquí. Si os fijáis pasa una cosa, bueno, vamos a reducirla un poquito para que no nos moleste. Vale. Si os fijáis pasa una cosa. Cuando nosotros insertamos un widget, nos aparece un título arriba. Ese título, en este caso, pone galería 1.1. Si yo inserto una nueva galería, me va a aparecer galería 1.2, 1.1, 1.2 y así sucesivamente. ¿Para qué? Pues básicamente para que nosotros podamos identificar e indicarle al lector de qué galería estamos hablando. Bien, tiene ese título de galería 1.1, después un texto y abajo también tiene un subtítulo. Vamos a añadir fotos a esta galería. O bien lo hacemos a través del menú interacción dándole al menú más, o bien arrastramos las fotos directamente, o sea, como vosotros queráis.
Bien, si lo hacemos mediante el menú de añadir foto, solo vamos a poder seleccionar de una en una. Con lo cual lo que voy a hacer es arrastrar las 4 fotos. Con lo cual salgo de pantalla completa y voy a seleccionar esas 4 fotos en mi Finder. Las arrastro y las añado aquí. Volvemos a pantalla completa. Y si os fijáis, ya en el inspector nos aparecen esas 5 fotos. Nosotros podemos modificar el orden de esas fotos arrastrándolas donde nosotros queramos. Imaginaos que a mí me interesa que esta foto sea la primera, que es la que más me gusta. Vale, vamos a ampliar un poquito más la galería. Vale. Daros cuenta que nosotros, si ampliamos la galería, podemos ocultar parte de la foto, si ampliamos o reducimos. Las fotos se van a ajustar a la galería, siempre y cuando nos quepan, digamos. Si, por ejemplo, como va a pasar en la primera foto, en esta foto creo que es... Esta foto es demasiado grande. Para que se me adaptara realmente, tendría que poner un cuadro de gráfico muy grande. En este caso tendría que ser pues bastante largo, como veis. En este caso no nos interesa, es preferible dejarla como está y orientarla haciendo clic en la imagen y darle a editar máscara y poniéndola como yo quiero, en este caso por ejemplo así, que tener una galería muy grande porque realmente nos puede afear mucho esa disposición. Bien, cuando nosotros seleccionamos la galería se nos abre automáticamente el inspector de widgets y en este caso tenemos la opción de interacción. Si os fijáis hay una cosa, tenemos un botón de mostrar miniaturas. ¿Para qué vale eso? Pues en este caso, si os fijáis aquí abajo tenemos 5 puntos, que son cada uno de esos puntos es una imagen. Es decir, nos va a permitir seleccionar cada uno de esos puntos para ir viendo esas imágenes. Y también tenemos unos controladores que nos va a permitir ir navegando de imagen a imagen. En este caso nos vale ahora mismo para navegar entre ellas, pero en el iPad podríamos hacerlo directamente con los dedos también. Si le damos a mostrar miniaturas, lo que va a hacer es mostrar una miniatura de la foto para que solo tengamos que seleccionar una de ellas, que sea la que nos interesa y tener más claro cuál es de esas fotos. Entonces podemos activarlo de mostrar miniaturas o no, como vosotros queráis. Dentro de la pestaña de disposición nos va a permitir primero definir cómo queremos ese cuadro de galería. Si queremos por defecto, como viene con el texto arriba y texto abajo, si solo queremos texto abajo o si solo queremos texto arriba. Vamos a lo siguiente, podemos activar o desactivar ese título si no nos interesa mostrarlo. Activar o desactivar ese pie de foto si tampoco nos interesa mostrarlo. Imaginaros que no nos interesa mostrar ninguna información de esas fotos. Y si lo mostramos nos va a permitir crear un pie de foto para cada una de las imágenes o el mismo para todas. Eso como vosotros queráis. Si queremos crear un pie para cada imagen, bueno, si queremos crear para modificar ese pie, en este caso podemos poner pie de imagen 1. Si yo tengo seleccionado uno para cada imagen, en el caso de que yo seleccione esta otra foto me va a poner el texto que viene por defecto. Sin embargo, si pongo el mismo pie de foto para todas las imágenes, pues con cambiar una me valdría. Si pongo uno para cada imagen, tendría que cambiar a todas las imágenes ese pie de foto para que se adecuara. Bien, fondo. Esta opción para mí personalmente es la que mejor queda en las galerías de fotos, porque nos evitamos que el fondo nos moleste con el texto. En este caso puede no leerse bien ese texto, sin embargo si le ponemos un fondo siempre se va a leer bien. Tenemos un margen de ese fondo, si queremos crear un margen más grande o más pequeño, en este caso le podemos dar 0 y lo ajustaría. Yo personalmente creo que como está, con 10 píxeles, con 10 puntos queda bastante bien. Y una descripción que en este caso es el título, galería 1.1, y podemos definir pues galería mis Macs favoritos. Y ahora mismo lo que voy a hacer es cambiar ese subtítulo de cada una de las imágenes. Vale, ya lo tengo hecho y ahora lo que voy a hacer es previsualizar esta galería. Le doy al botón de previsualizar y en mi iPad ya se abre esa previsualización. Tenemos esa previsualización, en este caso de la galería, y podemos ver que haciendo clic en cada una de esas imágenes se va mostrando tanto la imagen como el texto. También puedo ampliarlo, lógicamente, con los dos dedos, haciendo hacia arriba, y se me muestra esa imagen, digamos, a tamaño completo, con su subtítulo, y puedo ir navegando entre cada una de esas fotos. Vale, para salir, pinzo con los dedos y exactamente igual. Bien, como os decía, aquí tenemos esta etiqueta de galería. Nosotros podemos cambiar esa etiqueta pues por diagrama, figura, ninguna, por ejemplo, o editar los estilos de etiqueta para ponerlo como nosotros queramos. En principio, daros cuenta de que
las galerías nos pone galería.1, 1.1, los multimedia nos pone película 1.1, repaso pues exactamente igual y así sucesivamente. Bien, y lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar un widget multimedia. De este modo lo que vamos a hacer es insertar un vídeo o un audio dentro de nuestro libro. Funciona de un modo muy similar al de las galerías de imágenes. En este caso nos marca, si os fijáis, película 1.1, exactamente igual que con las galerías, con lo que si ponemos otro clip nos va a aparecer película 1.2 y así sucesivamente. Aquí vamos a poder arrastrar vídeos y audios. Lo del audio a mí personalmente no me emociona, pero bueno, se puede. Es decir, podríamos arrastrar un audio sin ningún tipo de problema y después, digamos que ocultar un poquito la interfaz para solo mostrar un audio. Lo vamos a ver de todas formas. Yo creo que para lo que está hecho básicamente es para añadir películas. Con lo cual lo que vamos a hacer es añadir una película directamente. Bueno, antes de nada, si os fijáis, en principio con el widget seleccionado en interacción solo nos aparece la opción de solo ver a pantalla completa. No creo que sea una gran opción. En este caso le damos y nos lo muestra más pequeño, pero tenemos un editor para mostrar la pantalla completa. Y digamos que el usuario solo lo vería a pantalla completa ese vídeo. Y en disposición, pues exactamente igual que con la galería de imágenes. Tenemos la disposición arriba y abajo, abajo, arriba, el título, poner la etiqueta, poner el pie de foto o no ponerlo, seleccionar un fondo, yo se lo voy a poner. Yo personalmente, como os digo, a mí me gusta tener ese fondo y lógicamente en el pie de foto podríamos poner la información de ese título. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser arrastrar una foto. Nos vamos a multimedia, en este caso que ya tengo alguno en el escritorio. Nos vamos a la pestaña multimedia, nos vamos a audio. En este caso es audio porque para acceder a iTunes tenemos que acceder a audio. Seleccionamos películas y ponemos Moving to You. Bien, una cosa importante. Lógicamente el vídeo que nosotros arrastremos a iVoox Author va a tener que ser reproducible por el iPad. En este caso yo tengo dos archivos, un archivo 1080 y un archivo a 720p. No sé exactamente ahora cuál es cuál. Si tenéis un archivo que no es compatible, lo tendríais que convertir. Vamos a probar, voy a arrastrar este. Este es compatible, con lo cual lo vamos a sacar. Lo eliminamos. Arrastramos este, que yo sé que no es compatible, nos dice que no es compatible. Que tenemos que añadir un vídeo que sea reproducible por el iPad, lógicamente. Entonces, podríamos convertirlo a través de iTunes mismo. Arrastraríamos el vídeo a iTunes y seleccionaríamos el vídeo que quisiéramos y le daríamos en avanzado a crear versión para iPad o para Apple TV. O bien para iPod o iPhone, dependiendo. Nos valen las dos formas. Lo que pasa es que uno va a crear un vídeo más grande, que es el iPad o Apple TV. Más grande se va a ver mejor, pero va a pesar más. Y el otro va a crear un vídeo más pequeño en peso y más pequeño en tamaño, con lo cual no se va a ver tan bien como el anterior. Eso ya a vuestra elección. Le damos a crear y en este caso me va a crear una versión como esta, que está creada mediante iTunes. La diferencia entre uno y otro, que así no la podéis ver a simple vista, pulsamos Command I y en información, si os fijáis, tenemos dimensiones del vídeo 1920 x 1080 y en el siguiente vamos a tener 1280 x 720, con lo cual este es el que es compatible. Lo arrastraríamos directamente o bien, como ya vimos, lo arrastramos desde el menú multimedia. Lo arrastramos y ahí tenemos ese vídeo. En el momento que lo arrastramos y ya tenemos un vídeo ahí, directamente la pestaña de interacción nos va a permitir realizar más cosas. Una de ellas es seleccionar un fotograma póster. Por ejemplo, yo voy a seleccionar un fotograma Selecciono este fotograma póster, con lo cual este fotograma va a ser el que aparezca por defecto hasta que se reproduzca el vídeo. Nos permite definir si queremos que se repita continuamente mientras el usuario no salga o no. En principio yo le voy a poner que no. Y aquí tenemos unos controles de reproducción. Vale, lo que vamos a hacer ahora va a ser previsualizarlo. Realiza esa previsualización y nos lo manda al iPad. Bien, como veis tenemos aquí el vídeo que lo podemos reproducir y ampliar. En este caso lo podemos ampliar a pantalla completa o bien reducir. También tenemos el controlador aquí a la derecha que nos permitirá ponerlo en pantalla completa. Si os fijáis, el fotograma póster es el que nos aparece hasta que nosotros reproducimos. En el momento que le vamos a reproducir, comienza la reproducción. Bien, y en este caso lo que vamos a hacer va a ser arrastrar un audio directamente desde iTunes. Desde iTunes vamos a seleccionar, en este caso la pestaña de música, y vamos a hacer una cosa. Daros cuenta que nosotros ahora no podemos arrastrar un MP3 como audio. Es un fallo porque realmente el iPad reproduce MP3, pero para arrastrar
A iBooks Author tenemos que usar archivos en ACC, con lo cual tendríamos que hacer lo mismo, o bien desde iTunes seleccionar una canción y darle a convertir, seleccionar en avanzado y darle a convertir, crear versión de AAC, perdón, no le llamé antes ACC. Entonces tenemos la opción de crear versión de AAC y ya directamente podríamos utilizarlo. O en este caso, si ya tenemos alguno, pues lo utilizaríamos. Entonces arrastraríamos este archivo y en este caso tiene una curiosidad que tiene una imagen asociada. Entonces podríamos utilizar cualquier otro archivo, como por ejemplo una canción comprada. Vamos a ver, por ejemplo, esta. La arrastramos y si os fijáis tenemos el controlador típico de audio. Vamos a salir. Entonces nos sobra mucho espacio, es decir, nos sobra mucho widget. Entonces podríamos reducirlo. Pondríamos un título y un subtítulo y podríamos reproducir, en este caso es una canción, pero podríamos reproducir ese audio. Vale, pues bien, hasta aquí ha llegado este nuevo episodio. Como siempre, deseo que os haya gustado y sobre todo que os haya sido útil. Un saludo y hasta luego.